Bitcoin lo que pretende a nivel de red es protegerse sin la necesidad de esa autoridad. Es decir, sin que haya un control central que pueda asegurar la red, pero que a su vez no pueda censurar, ni privatizar, ni imponer su ley sobre toda la red en conjunto. Y esto se consigue a través de la energía. Bitcoin es una red descentralizada. Esos bitcoins, esos registros que están protegidos por nuestra clave privada, viven dentro de una red descentralizada sin un punto de control. Por lo tanto, no hay ningún usuario, no hay ningún administrador que pueda verificar o que pueda imponer ciertos mecanismos de control para que la red sea segura, para que la red no imponga trampas, para que la gente no pueda defraudar dentro de este sistema. Entonces, Satoshi Nakamoto lo que descubrió en 2009 fue la manera en la que con una red descentralizada de intercambio de dinero, como es Bitcoin, poder, sin depender de una autoridad central, impedir que todas estas transacciones puedan ser vulneradas. Por ejemplo, no puedas gastar 2 veces la misma moneda, no puedas robar los fondos que se están enviando, no puedas impedir que un usuario haga una transacción, no puedas censurar, y eso se consigue a través de la energía. Pero básicamente lo que hace Bitcoin es recompensar a aquellos que aportan energía al sistema para intentar asegurarlo, y de la manera contraria, aquellos que aportan energía para intentar hacer el mal o para intentar realizar un doble gasto, les hace mucho daño. Es decir, Bitcoin supone que si tú quieres hacer trampas, si tú quieres interaccionar y proteger la red de Bitcoin, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, tienes que gastar mucha energía. Si tú haces el bien, es decir, si tú colaboras dentro de la red en el sentido de que no vas a hacer esas trampas, Bitcoin te recompensa entregándote su propia emisión de moneda y sus comisiones como minero. Pero si tú haces el mal, si tú gastas 2 veces la misma moneda, si tú quieres meter transacciones fraudulentas, el propio software de Bitcoin, el propio protocolo, Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Nico Sobrino. Nico es un ingeniero que en 2025 decidió sumergirse de lleno en el mundo de Bitcoin y empezar a compartir su, entre comillas, locura, como él mismo lo llama, con la comunidad. En su contenido, Nico destaca por explicaciones claras y accesibles desde cómo entender claves privadas y wallets conectadas a tu propio nodo, hasta debates profundos sobre privacidad con CoinJoin versus Monero, la resistencia de Bitcoin ante computadoras cuánticas o por qué la inflación es el enemigo y Bitcoin es la cura. Comparte hilos educativos, videos tutoriales y reflexiones inspiradas en un librazo como Software de Jason Lowery. Hoy vamos a explorar el viaje de Nico al corazón de Bitcoin, sus visiones sobre self-custody, infraestructura descentralizada y lo que viene en 2026 para el ecosistema. Nico, bienvenido. pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. Es la primera vez que estoy hablando de Bitcoin fuera de mi canal, así que para mí es un momento especial debutar aquí contigo. Así que Bueno, encantado y vamos a por ello. espectacular, la verdad que me alegra. Varias veces he tenido a una persona que me dijo, mira, uno de los chicos, casualmente para este año, hay un chico que lo vamos a traer, pero fue en el podcast en inglés. Hace un año lo traje para hablar, él tiene un proyecto que es minar Bitcoin en el espacio. Y le hice el podcast, fue en enero del año pasado, principio de enero, era para Año Nuevo, era mediados de enero para Año Nuevo Chino, era la primera vez que salía el podcast. Y el otro día estoy mirando un podcast de un canal muy grosso que hacía el recap del año y el pibe salía en el recap del año, así que imagínate, Qué quizá a bueno. fin de año salís en el recap del año de Luna, que sería una locura. Así que Sí, bueno, pero vamos directo a lo que nos compete hoy, que es la primera pregunta, es personal, se la hago a todos, y es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? pues la verdad que yo llegué por el camino que casi todo el mundo llega, que es básicamente viendo una cosa que sube y baja muchísimo de precio y enseguida quieres meterte para ver si puedes beneficiarte, si puedes ganar dinero rápido, cómo puedes hacer. Y bueno, tuve la mala suerte, entre comillas, de que durante ese proceso me pilló todo el bull market de 2021, 2022. Y como todo subía tanto y parecía que estaba haciendo las cosas bien, no aprendí tanto de lo que era Bitcoin y estaba más centrado en lo que es el ecosistema cripto, pero desde el punto de vista que utiliza todo el mundo de inversión, de ganar dinero, etcétera. Y fue entonces cuando llegó el mercado bajista, cuando fue una debacle absoluta y decidí un poco involucrarme más en lo que es la filosofía técnica de cómo funciona la tecnología de Bitcoin y demás, que luego a lo largo de los años fue casando muy bien y cuadrando todo mucho con la carrera que estudié, que fue Teleco.
Entonces, desde 2022 finales, 2023, 2024, todos los días yo creo he estado estudiándolo sin parar. Es una cosa que no tiene fin y al no haber tenido nunca fin o no haber encontrado nunca algo donde pueda decir, vale, aquí está el error de Bitcoin, aquí muere Bitcoin, aquí es donde Bitcoin no puede funcionar, sino que siempre que encontraba un punto de debilidad a la semana o a las 2 semanas veía su solución, entendía por qué desde ese punto de vista no se puede romper, por qué sobrevive, cuáles son los incentivos, por qué las altcoins no son convenientes y solo tienes que estar centrado en Bitcoin. Pues todo ese camino, un poco recorrerlo desde el punto de vista del interés que tengo por Bitcoin y sobre todo desde el argumento técnico que necesito entender como ingeniero para ver que esto no es aire y es una cosa absolutamente real y absolutamente revolucionaria. Y cuando fui terminando un poco la carrera, las prácticas del trabajo, estaba un poco, pues, viendo cómo podía compartir todo esto, porque nadie está metido en Bitcoin en realidad, o nadie está interesado en la tecnología, somos muy pocos. Y sabía que necesitaba de alguna manera empezar a explotarlo o ponerme a hablar de ello, más que nada no solo a nivel laboral, porque de momento no puedo vivir de ello, pero sí por conocer gente, por conocer comunidad y por compartir esto, que es lo que creo haber conseguido en estos 6 meses desde que acabé la carrera y empecé un poco por redes a compartir mis vídeos, mis reflexiones, mis tweets, etcétera. Y sobre todo la primera, em, impresión que quiero dar o el primer mensaje que quiero mandar es empezar a enfocar Bitcoin desde otro punto de vista totalmente distinto al activo de inversión especulativo y volátil de esto sube mucho y esto baja mucho. Yo no le doy nunca a las personas consejos de inversión, no les digo nunca cuándo invertir. Cuando me preguntan siempre contesto lo mismo, que tienes que primero entender lo que es, tienes que primero entender por qué es tan volátil, tienes que entender primero la irracionalidad del corto y el medio plazo del mercado y poco a poco cuando tú vayas resolviendo esas preguntas por ti mismo, ya puedes empezar a involucrarte en Bitcoin, pero no desde el punto de vista de una inversión para vender en un futuro y ganar dinero, sino empezar a utilizarlo como herramienta la cual tiene elevados beneficios, como iremos hablando a lo largo del podcast, y sobre todo como una especie de mudanza de infraestructura y de paradigma monetario al que se enfrenta el mundo a lo largo de estos 10, 15 años, en mi opinión, y sobre todo explicar las raíces y la tecnología que sujeta y que hace posible que todo esto vaya a poder ocurrir. Así que es un poco el resumen que puedo dar. Excelente. Bueno, en primer lugar, te pasa lo que le pasa a muchos, ¿no? Uno entra a veces para ganar plata en Bitcoin, empieza a estudiar el ecosistema cripto, y parece que cuando el bull market empieza a caminar, todos somos genios. Sí, mirá qué genio que soy. Sí, Puse sí, 1000 sí. y ahora mi inversión vale 4000. Y de repente viene el bear market, te da una cachetada y te termina, como se dice en inglés, humble down, una cosa así, y terminás aprendiendo. Yo lo que digo siempre, en el bull market llegás, en el bear market aprendés. Y si no aprendés, bueno, mala Sí. suerte. Y Y ese, aparte, ese bueno, ciclo ese ciclo se va repitiendo cada 4 años y hay gente que se queda, hay gente que se va y cada 4 años veremos más adopción la referencia temporal son 4 años para ir viendo cómo evoluciona un poco todo. y aparte, bueno, me gusta el tema de tu punto de ingeniero, entender Bitcoin haciéndole un stress test, no oh, Bitcoin es perfecto, no, encontrando puntos de ataque a Bitcoin y tratando de 1000 formas de encontrarle la falla y terminar encontrando la solución. Eso también es una gran Ujú. manera de entenderlo. Sí, sí. No, por Y, supuesto. Y y también, justo no digo que justo recientemente he estado publicando mucho sobre el libro de software. Y yo creo que es el mejor libro de Bitcoin que me he leído porque enfoca principalmente este punto de vista que dices, de intentar destruir Bitcoin o enfocarlo desde el punto de vista de sus posibles vulnerabilidades técnicas y cómo, pues, por ejemplo, con el caso de uso de la energía que protege a Bitcoin y demás, siempre vas a encontrar la protección y la seguridad dentro de la red y ese libro aparte también os lo recomiendo a ti, si no lo has leído, a la audiencia, pero ese libro también te ayuda a esos puntos técnicos de los que dudas, encuentras muchas respuestas ahí.
Mira, si me seguís en Instagram, vas a ver que cuando comparto alguna foto que estoy mirando algo en la televisión de mi casa, al lado de la televisión está Software. Porque, ¿sabes qué? Es un libro tan grande, tan incómodo, es incomodísimo para leer porque a mí me gusta leer en el autobús o en el metro, porque mucho tiempo aparte no tengo, solamente cuando viajo. Y el libro Software es gigante y aparte es muy difícil hasta de poner en una biblioteca. Entonces, yo tengo todos mis libros en la biblioteca y el software lo tengo abajo del televisor, que es el único lugar donde me entra, pero sí es un librazo, aparte me gusta la el approach que le hace a Bitcoin desde un punto de vista de seguridad nacional, en un punto de vista de esas guerras del futuro que se van a liberar en el ciberespacio y por qué es importante controlar el hash rate y un montón de cosas y cómo Bitcoin viene a ser ese activo que te da, es como, te da el poder, es como tener la bandera que te da el poder y por eso también estamos viendo hoy a la mañana analizábamos con el otro Libertarian en el vivo que tenemos todas las mañanas de Hong Kong, el tema de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. A ver, no me gusta decir la invasión, pero toda la izquierda sale a decir Estados Unidos va por el petróleo. Y sí, la verdad que va por el petróleo, porque controlar la energía hoy es crucial. La energía es el activo más importante del mundo y controlarla es crucial en este momento. Y por eso mismo me viene a que vos también sos ingeniero y yo la mayoría de las personas, si bien Bitcoin de esa forma no se lo ve como un activo financiero, la mayoría de la gente que mejor entiende y explica Bitcoin son ingenieros, no economistas ni expertos en finanzas. Lo tenemos a Michael Saylor, Lynn Alden creo que también, además de ser economista, es ingeniera, varias personas, inclusive el otro libertarian que lo tenemos acá, también es ingeniero. Yo soy economista, pero tengo un background en ingeniería. ¿Por qué es más fácil para una persona del palo de las ciencias duras, de la ingeniería, entender Bitcoin que para un economista que probablemente tendría que entender más algo relacionado con las finanzas? Yo creo que es porque todo lo que es el conocimiento económico es desde un punto de vista hasta 2009 que aparece Bitcoin. Y todos esos conocimientos de lo que es la economía antes de Bitcoin no casan desde ningún punto de vista con Bitcoin porque rompe con absolutamente todas las teorías monetarias, todas esas intuiciones que se deben de tener para que una economía funcione. Y en cambio un ingeniero entiende tecnología, simplemente ha echado muchas horas a resolver problemas, a empezar a entender cómo puede una señal enviarse por el espacio, cómo puede radiar algo y cómo pueden los electrones cambiar de sentido en un cable. Cuando tú empiezas a entender ese tipo de cosas y entiendes el diseño que tiene y entiendes la relevancia que tiene, pues, por ejemplo, entender Internet o cómo los routers cambian de tráfico y cómo los routers guían esa tecnología y cómo no puede nadie pararlo, es cuando eres capaz de analizar Bitcoin desde ese punto de vista como sistema. Y una vez tienes ese punto de vista y no estás un poco teniendo en cuenta los puntos de vista de la economía pre-Bitcoin, digamos, es cuando eres un poco más, tienes la cabeza más libre para poder pensar y sacar conclusiones. Una vez dado esas circunstancias, yo he llegado a la conclusión y mi definición favorita de Bitcoin es que es materia prima digital. ¿Y por qué digo materia prima digital? Y es que en el mundo existen las commodities o existen ciertos productos que pertenecen a la naturaleza, de las cuales nadie tiene el control y de las cuales nadie puede imponer ninguna reglas en concreto. Por ejemplo, la madera, nadie puede opinar sobre qué es madera y nadie puede cambiar el concepto de madera en el mundo y está en la naturaleza. Y la madera es esa materia prima que podemos utilizar pues, para quemarla y conseguir calor, para construir casas y el oro, por ejemplo, pues lo podemos utilizar como reserva de valor a lo largo de los años. La electricidad se puede considerar una materia prima. Nadie puede opinar sobre qué negativo y positivo creen corriente. Entonces, son todas esas características lo que dan forma a lo que es una materia prima y esa materia prima te ofrece unas utilidades que los humanos podemos aprovechar. Bitcoin es la primera materia prima que existe en el plano digital, existe dentro de Internet. Es una materia prima, es una red, es un activo, es un protocolo que nadie puede cambiar sus reglas, nadie puede tomar el control sobre ello
y tiene unos casos de uso concretos, al igual que tiene la madera. Esos casos de uso, al principio, no los ves o no los concibes por esta visión económica pre-Bitcoin que suele tener la sociedad de esto tiene demasiado riesgo, que es cierto que lo tiene a nivel de la referencia con el dólar, esto es súper volátil, esto no inviertas porque va a bajar muchísimo, y sí, va a bajar muchísimo, pero es ese punto de vista extra y ese más allá al que te debes de adentrar para entender lo que significa tener una materia prima digital. Y una materia prima digital es absolutamente rompedor con todo lo que viene en el mundo. Es decir, actualmente todo va a ser información, todo es informático, la IA, todo el tema de la ciberseguridad, todo el tema de poder poseer una propiedad que no dependa de nadie y que te la garantice esa propia materia prima. Cuando tenemos materia prima digital, el ser humano puede empezar a poseer propiedad que no dependa de la violencia física, como por ejemplo, esto lo sabes muy bien seguro, cualquier propiedad que tengamos que no sea Bitcoin está protegida a través del Estado, que es el monopolio de la violencia, la cual si te intentan capturar aparece esa policía para proteger tu propiedad, que es legítimo y es la forma que tenemos de organizarnos. Cuando tenemos materia prima digital, no tenemos una autoridad que proteja ese registro, esa propiedad que le pertenece al custodio de las claves. Esa propiedad está garantizada por la energía que acumula la red en la que vive la materia prima digital que es Bitcoin. Y eso ya es absolutamente rompedor en temas de propiedad y en temas de poseer algo que realmente te pertenece al 100%. Pero cuando también pensamos en lo que supone introducir energía en una red de Internet y poder tener registros, que serían los bitcoins, que en cierto modo representan la electricidad que se necesita para minar Bitcoin, es cuando empiezas a entender conceptos como que Bitcoin y la minería de Bitcoin puede ayudar a estabilizar plantas de generación con energía renovable, que puedes extraer fuentes de energía remotas y no tener que enviarlas por un cable eléctrico, sino enviarlas por Internet porque has minado Bitcoin. Cuando empiezas a entender que puedes introducir en un software de inteligencia artificial dinero, es decir, tú puedes hacer con Bitcoin que software posea dinero, que sea el custodio de una propiedad. Eso no puede ser, o sea, eso no puede ocurrir con la madera, eso no puede ocurrir con el oro, eso no puede ocurrir con el dinero fiat. Eso solo puede ocurrir con una materia prima digital que sea nativa de Internet. Además, esa materia prima digital es programable y la puedes utilizar con un montón de casos de usos nuevos y ni siquiera inimaginables. Y la mejor analogía para mí es la siguiente. Cuando los ingenieros empiezan a darse cuenta de que las máquinas y los ordenadores se pueden comunicar a distancia, es cuando nace el protocolo IP y cuando de repente una máquina que está en España y una máquina que está en Hong Kong se pueden enviar información. Y eso es posible gracias al protocolo IP, que es el protocolo de Internet, y era al principio tan simple como que yo me pudiera conectar con tu máquina y que se empezaran a enviar unos y ceros. En base a ese conjunto de normas que no depende de ninguna empresa tecnológica de comunicaciones y que no depende de nadie y que en cualquier momento yo puedo hacer un ping de un ordenador a otro y nuestros ordenadores se pueden enviar información, de ese conjunto nace todo Internet. De ese conjunto nace el correo, de ese conjunto nace YouTube, de ese conjunto de datos, de ese conjunto de protocolos IP nace esta videollamada. Y este Internet global que utilizamos hoy en día no se podría haber creado si no existiese ese protocolo base de comunicación entre ordenadores. Lo que propone Bitcoin y lo que es Bitcoin como materia prima digital y como protocolo es ese mismo conjunto de normas que en el caso de Internet descentralizó la comunicación, es un mismo conjunto de normas que descentraliza el dinero dentro de Internet. Es decir, tú no puedes impedir que un ordenador envíe una transacción a otro ordenador en una red, en esta red, en el caso de la red de Bitcoin. Y en base a esa premisa de conjunto de normas incensurable que viven dentro de un software que cualquiera puede acceder a él y descargárselo y correr un nuevo nodo, en base a ese protocolo, tú puedes crear cosas que ni siquiera te puedes imaginar todavía, al igual que en los años 80 YouTube no era ni siquiera imaginable, porque no entiendes lo que puedes crear con dos máquinas que se comuniquen. Pues, ¿qué podremos crear con dos máquinas que de manera incensurable se envían una materia prima que vive dentro de Internet? Y eso es un poco el punto de vista que yo intento dar en los vídeos de posibles ideas o potenciales ideas que pueden surgir de esto
más allá de entender Bitcoin como un activo de ahorro y de especulación, que está claro que es su primer caso de uso, pero yo pretendo ir más allá con temas como el que cuenta Lowry en software, con temas de energía, con temas de integrar este Bitcoin dentro de inteligencias artificiales, etcétera. Sí, yo creo que das en la tecla, ¿no? Porque a veces uno piensa en Bitcoin como el oro digital, como dinero, y es básicamente dado a la poca trayectoria, son solamente 17 años de la red de Bitcoin. Vos decís, cuando se hizo el protocolo para que se comuniquen dos computadoras, nadie se imaginó que en el año 2025 íbamos a tener canales de streaming donde cada uno desde su casa puede tener su propio estudio de televisión y hay streamers que tienen mucho más seguidores que los canales que antes era la Real Televisión Española, en Argentina Canal 13, todas esas cosas, para que te des una idea, en Argentina hay un premio, capaz que en España también, que se da que es el Martín Fierro, que es como el premio que se le daba a la televisión, a los mejores canales, al mejor noticiero, al mejor actor, al mejor conductor. Hoy se crea un nuevo premio Martín Fierro, que es el Martín Fierro para streamer, para gente que agarra una computadora, ahora también los streaming tienen estudios y todo, pero algo que en el momento que se empezó a usar Internet, nadie se imaginaba eso. Y lo mismo vos, hoy nos imaginamos que Bitcoin es pura y exclusivamente para transferir valor monetario. ¿Qué pasará en los próximos 20 años? ¿Qué pasará en los próximos 30 años con Bitcoin, no es cierto? Con respecto a eso, mi punto de vista es el siguiente y por eso creo que todavía es muy, muy pronto dentro de lo que es la industria de Bitcoin, porque para que esto salga adelante, lo primero que se tiene que desarrollar y que es lo primero, o sea, la primera parte de la industria que se ha desarrollado es la industria del intercambio, que es esos exchanges como Binance, Coinbase, Kraken, todos esos gigantes tecnológicos que han aprovechado la oportunidad de poder ofrecer a un montón de clientes el hecho de poder intercambiar sus monedas por Bitcoin o por otras criptomonedas, pero que es el primer paso para que Bitcoin pueda ser utilizado con mayor facilidad por mucha gente. Es decir, si tú quieres que Bitcoin se instaure en el mundo como tecnología, necesitas desarrollar una industria como los exchanges para que faciliten ese caso de uso y que haya muchos clientes, muchas personas que se integren y puedan empezar a poseer Bitcoin, que es el primer paso. Y ese primer paso es el que se está desarrollando estos años y por eso en parte también se tiene tanto el punto de vista en el precio, porque lo primero que tiene que ocurrir para, para que exista esta transición es que exista un precio y un precio no como lo que cuesta un activo, sino un precio como la información de cuánto más estamos avanzados en la adopción de Bitcoin o cuánto cuesta cada vez involucrarse en Bitcoin. Y con el tiempo ese precio, con la adopción, con los años, irá subiendo y significará que esa adopción va llegando, pero sobre todo desde un punto de vista simplemente de intercambio, de empezar a poseer el activo, porque es el primer paso para un poco introducir Bitcoin en el mundo. Es decir, si queremos cambiar a ese paradigma, tiene que ser esta industria la que más se desarrolle primero, porque si no, no hay una puerta para entrar. Posteriormente, que a esto no soy capaz de darle una cifra de años, pero no sé, 10, 15 años, cuando esta industria ya esté desarrollada y cuando Bitcoin sea un poco más evidente para cualquier persona o cualquier entidad un poco más grande con cierta relevancia, yo creo que es cuando llega más el aspecto de la energía. Y es cuando los mineros directamente empiezan a intercambiar su Bitcoin o las facturas que tienen que pagar a sus proveedores, etcétera, etcétera, directamente por Bitcoin. Y es cuando la gente empieza a entender desde el sector energético como, vale, si yo tengo una central de generación renovable e instalo un minero de Bitcoin, este Bitcoin que ya está tan popularizado en el mundo a nivel de precio, a nivel de adopción financiera, voy a ser más estable y voy a poder regular, por ejemplo, mi producción de electricidad. En ese punto, en ese momento es cuando las renovables empiezan a adoptar desde otro punto de vista Bitcoin no solo financiero o de ahorro, sino energético. Es decir, este caso de uso de Bitcoin para estabilizar mi red me funciona y me sirve y me hace más rentable. Incluso me hace que yo pueda producir con menos costes, porque no tengo que estar regulando
constantemente en mi producción renovable y no provoco un apagón, como ocurrió en España el pasado mes de abril. Y creo que esa primera capa energética es la siguiente industria a desarrollar. Cuando esas mismas empresas eléctricas se den cuenta de que hay puntos en el planeta donde hay un montón de energía, donde hay cascadas enormes, pero que esos lugares son tan remotos que no es posible construir una red de transportes entre el punto de generación y el punto de consumo, pero que si instalan un minero de Bitcoin en ese punto de energía remota y lo envían ese Bitcoin a la central de consumo mediante lo que consigan minar, es cuando empiezas a ser absolutamente eficiente con la producción de energía a nivel global, porque estás canalizando energía remota gratis, entre comillas, porque es energía renovable, y estás financiando los costes de tu producción con ese Bitcoin que consigues minar y enviar a través de la red, es decir, sin esos cables. Entonces, esos argumentos energéticos, antes de que se desarrollen en un mercado o antes de que haya una industria que los ponga a trabajar y a convertir en reales, primero creo que se tiene que desarrollar mucho más todo el aspecto del intercambio, del P2P, de que la gente empiece a comprar, de ofrecer accesibilidad a las instituciones, a las entidades, a las empresas para comprar ese Bitcoin, para adquirirlo, porque creo que ese es el primer paso. El hecho de que la gente posea, entienda y pueda empezar a ahorrar y a partir de ahí escalar en energía, en ciberseguridad, en inteligencias artificiales que empiezan a transaccionar en Bitcoin, y cuando esos casos de uso, en mi opinión, se den, es cuando la compraventa de absolutamente todo va a tener mucho más sentido que sea referenciada en Bitcoin, porque más industrias utilizarán Bitcoin y menos fricción les supondrá empezar a intercambiar esa materia prima y tener su contabilidad en Bitcoin. Y esa es mi opinión de cómo a lo largo de, no te sé decir una cifra, 20, 30 años, Bitcoin irá poco a poco involucrándose en todas las industrias, porque su relevancia es tan grande, sobre todo en las industrias tecnológicas y digitales, que no lo puedes parar porque la industria siempre tiende, o el desarrollo tecnológico siempre tiende, a aquello que es más eficiente, más eficaz y más positivo para su propio negocio, independientemente de lo que un político opine o diga que no es beneficioso para su poder como Estado. Por eso siempre digo que Bitcoin Sí, es inevitable, porque la tecnología es inevitable. totalmente de acuerdo y es como dice en inglés, couldn't agree more, can't agree more a lo que vos decís, porque yo creo que ahí viene el tema. Hoy por hoy el caso de uso y el que se le da bolilla y el que en definitiva va a llevar a Bitcoin a masivo es el tema monetario, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta, no sé si escuchaste alguna vez alguno de los debates de la gente de Bitcoin Cash. Nosotros tuvimos un Tengo pendiente el altercado. libro. Bueno, los de Bitcoin Cash plantean que en el 2040, porque los mineros no van a tener el rework, van a dejar de minar y Bitcoin, la red va a pasar a ser vulnerable y Bitcoin va a morir y que la única forma de que Bitcoin continúe es que se use como medio pago, peer-to-peer y en base a eso ellos dicen, tienen que ser los bloques más grandes. Punto. Pero lo que no están viendo y lo que no ven es que están viendo a Bitcoin como únicamente como el sector monetario. Bitcoin va a tomar un montón de otras formas a futuro, como por ejemplo compensar las redes de energía, como por ejemplo sacar energía de lugares recónditos que no se puede usar, un montón de cosas que hoy no nos imaginamos porque no está la tecnología, así como nadie imaginaba. Muchos decían que Internet estaba muerto en el 95, que iba a existir Netflix, que Netflix iba a mandar a la bancarrota a Blockbuster. Entonces, eh, ese pensamiento que vos tenés es, creo que el correcto, el mismo que tengo yo, y por el que somos recontra bullies con Bitcoin. Porque, como decís vos, todas las aplicaciones que tiene Bitcoin como red exceden por mucho a lo monetario. Hoy quizá no las sabemos las aplicaciones que pueden tener, pero haciendo la comparación con el protocolo de Internet, queda claro lo que va a pasar. Y vos dijiste algo cuando arrancamos que era que Bitcoin no se puede romper. Desde el punto de vista ingenieril y de todo el stress test que vos le hiciste, ¿por qué Bitcoin no se puede romper? Bueno, te diría que aquí hay sobre todo dos focos
que atacar. El primero es el tema de la criptografía. Bitcoin funciona por lo que es la criptografía de clave pública y funcionan así la mayoría de mensajes o de información que transcurre alrededor de Internet. Y esto es lo que protege el hecho de que una persona pueda poseer Bitcoin como registro dentro de la red. Hay otra cosa que es la energía que protege la red, pero primero vamos a ver cómo se protegen a los propietarios, en cierto sentido, del Bitcoin que tienen en sus claves privadas. Y la clave privada, que es lo que te hace poseer ese Bitcoin, nunca se puede enseñar a la red, nunca se puede mostrar a esa red porque quien posea la clave privada o quien la consiga descubrir va a poder mover tu Bitcoin y por lo tanto robarlo. Luego hay otras estructuras como multifirmas o algo metiendo custodios para proteger el ataque del robo, pero lo principal que ocurre aquí es que la red no necesita para funcionar la clave privada, solo necesita la clave pública. Y la clave pública está calculada matemáticamente de cierta manera para que tú siempre que tengas una clave privada puedas calcular o conseguir una clave pública, pero no puedas hacer lo contrario. Es decir, no puedas con una clave pública descubrir una clave privada. Y esto no es opinable, esto es las matemáticas de la criptografía que permiten cifrar información en Internet y hacer que podamos enviarnos mensajes sin que alguien que no tenga nuestra clave privada pueda interceptarlos y leerlos, sobre todo. Interceptarlos se puede, pero no puedes leerlos porque no tienes esa clave privada. Y aunque tengas la clave pública, que es la que utilizan los nodos para verificar todas las transacciones, no puedes llegar a esa clave privada. Y eso no se puede hacer con la tecnología actual. Y si se pudiera vulnerar esa clave pública a esa clave privada, como es todo el debate de ordenadores cuánticos, no sería un problema únicamente de Bitcoin, sino que es un problema de toda la criptografía de Internet. Entonces, Bitcoin utiliza esa criptografía muy segura y muy resistente de clave pública a clave privada para proteger directamente con esta matemática a esos individuos que tienen Bitcoin para que no puedan adivinar su contraseña que le permite el acceso a su propiedad. Y eso es desde el punto de vista del usuario teniendo un registro que nadie quiere que se lo robe. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que este registro, que es Bitcoin, esta materia prima digital, vive dentro de una red en la cual no existe autoridad. Y cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos transferencias a través de euros o utilizamos la red de dinero principal o fiat o la que está establecida hoy en día en el mundo, esa red se protege simplemente porque hay una autoridad que es la que toma el control de los envíos y recibos que se hacen de dinero dentro de esa red, y esa autoridad es la que te garantiza seguridad para que esos bitcoins no puedan ser ese dinero, perdón, no pueda ser robado, no se puedan hacer doble gastos, no se pueda robar dinero de tu cuenta, no se pueda gastar dos veces el mismo dinero y no haya trampas en ese sistema, en esa red informática que envía y recibe dinero. Pero esta autoridad, a su vez, puede establecer un control y puede quitarnos privacidad y puede cometer el mal, entre comillas, o puede abusar de ese poder. Bitcoin lo que pretende a nivel de red es protegerse sin la necesidad de esa autoridad. Es decir, sin que haya un control central que pueda asegurar la red, pero que a su vez no pueda censurar, ni privatizar, ni imponer su ley sobre toda la red en conjunto. Y esto se consigue a través de la energía. Bitcoin es una red descentralizada. Esos bitcoins, esos registros que están protegidos por nuestra clave privada, viven dentro de una red descentralizada sin un punto de control. Por lo tanto, no hay ningún usuario, no hay ningún administrador que pueda verificar o que pueda imponer ciertos mecanismos de control para que la red sea segura, para que la red no imponga trampas, para que la gente no pueda defraudar dentro de este sistema. Entonces, Satoshi Nakamoto lo que descubrió en 2009 fue la manera en la que con una red descentralizada de intercambio de dinero, como es Bitcoin, poder, sin depender de una autoridad central, impedir que todas estas transacciones puedan ser vulneradas. Por ejemplo, no puedas gastar dos veces la misma moneda, no puedas robar los fondos que se están enviando, no puedas impedir que un usuario haga una transacción, no puedas censurar, y eso se consigue a través de la energía, que es una explicación que yo intento detalladamente ponerla en mi canal, pero que requiere un poco de concentración y sumirse técnicamente dentro del sistema y cómo funciona técnicamente, pero básicamente lo que hace Bitcoin es recompensar a aquellos que aportan energía al sistema para intentar asegurarlo,
y de la manera contraria, aquellos que aportan energía para intentar hacer el mal o para intentar realizar un doble gasto, les hace mucho daño. Es decir, Bitcoin supone que si tú quieres hacer trampas, si tú quieres interaccionar y proteger la red de Bitcoin, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, tienes que gastar mucha energía. Si tú haces el bien, es decir, si tú colaboras dentro de la red en el sentido de que no vas a hacer esas trampas, Bitcoin te recompensa entregándote su propia emisión de moneda y sus comisiones como minero. Pero si tú haces el mal, si tú gastas 2 veces la misma moneda, si tú quieres meter transacciones fraudulentas, el propio software de Bitcoin, el propio protocolo, los propios mineros van a rechazar tus bloques y vas a tener que estar gastando esa energía sin ningún incentivo económico que pueda respaldar ese gasto. Por lo que a la larga te va a suponer que vas a salir perdiendo, porque el coste que tienes que asumir para atacar un sistema que acumula tanta energía sin poder recibir a cambio el incentivo que es esos bitcoins minados y esos bitcoins en comisiones, vas a acabar totalmente destruido. Y esa es la manera un poco resumida de cómo Bitcoin, a través de la energía eléctrica que acumula, consigue una red sin autoridad protegida por los mineros, por la electricidad y por la criptografía en el lado de lo que es la propiedad de esos registros. Perfecto, perfecto. Y hace un tiempo publicaste un hilo hablando de las computadoras cuánticas o los ordenadores cuánticos, como le dicen en España. ¿Cuál, cómo ves la problemática? ¿Ves que hay un problema serio para la computación cuántica con Bitcoin? ¿Ves que se puede solucionar? ¿Ves que no es amenaza de ninguna forma? Bueno, este es un debate súper abierto y el otro día hablaba con un amigo así un poco de broma. Igual me equivoco, pero en mi opinión, incluso si hoy en día existiera un ordenador cuántico capaz de romper la criptografía de clave pública, Bitcoin ya sobreviviría. Es decir, no desaparecería la red de Bitcoin, incluso si China, por ejemplo, o Estados Unidos ya tuviese en sus manos un ordenador cuántico con los suficientes qubits como para romper una clave pública. Pero eso ya es un poco especulativa mía que comenté con ese amigo. Pero aquí es que hay muchas variantes sobre este debate. El tema principal es que, o la opinión que yo intento dar es que al final un ordenador clásico es un ordenador que funciona con circuitos eléctricos y que hace cálculos en base a bits, que son ceros y unos. En base a esos cálculos y en base a esa computación, los ordenadores son capaces de realizar muchas operaciones por segundo para, por ejemplo, a través de una pantalla, poder mostrar una imagen. Eso se está calculando constantemente en una CPU. Un ordenador cuántico utiliza una combinación de estos bits. Utilizan qubits, que son como si estuviese realizando los cálculos con unos y ceros a la vez. Pero esto supone, o esto tiene que darse en una situación muy distinta, porque el hardware que tú necesitas para poder calcular y acumular qubits es muy distinto y muy inestable en comparación al ordenador clásico. Y lo que tú tienes que conseguir con un ordenador cuántico es el hardware lo suficientemente estable y lo suficientemente preciso como para poder utilizar esos qubits de una manera continuada y de una manera acumulada en cierto sentido para poder realizar cálculos con sentido, y eso es muy difícil de conseguir. Y actualmente no se llega a la cantidad de qubits necesarios ni al tiempo de estabilidad suficiente como para poder ejecutar ciertos algoritmos o ciertos programas dentro de esas computadoras cuánticas. Y luego también hay que considerar que algoritmos cuánticos solo funcionan con hardware cuántico y algoritmos clásicos solo funcionan con hardware clásico, como este ordenador que estamos utilizando. Y en teoría hay dos algoritmos cuánticos que podrían vulnerar lo que es la seguridad de la criptografía de clave pública. Porque en teoría hay un algoritmo que, dados los suficientes qubits estables dentro de esa computadora cuántica, en 10 o 15 o 20 años, no lo sé cuándo dicen que será, va a poder descifrar una clave privada de una clave pública, porque con ese algoritmo cuántico y con ese hardware cuántico tú podrías, haciendo muchos cálculos y gastando energía, conseguir una clave privada. Lo que pasa con Bitcoin es que es un sistema operativo, entre comillas, de código abierto que está en constante actualización. Y hoy en día, las propias direcciones que tiene Bitcoin
están publicadas en la red como hashes, no están publicadas en la red como claves públicas. Y ni siquiera un ordenador cuántico puede descifrar, entre comillas, o darle la vuelta a un hash. Por lo tanto, ya la mayoría de las propias direcciones de Bitcoin que solo publican su clave pública cuando gastan, estarían protegidas. Porque si tú solo utilizas una dirección cada vez que transaccionas y solo utilizas una clave pública cada vez que compras, cada vez que vendes o cada vez que haces una transacción, perdón, cada vez que envías, no te podría ese ordenador cuántico potencial robar tu Bitcoin. Esto muy resumido, y hay mucha más tecnicismo y un vídeo un poco más largo en mi canal para el que quiera verlo, pero aquí hay un debate, creo que está principalmente la amenaza cuántica de Bitcoin, y es el millón de Bitcoins que tiene Satoshi. El millón de Bitcoins que tiene Satoshi, que los acumuló entre 2009 y 2010, no están en direcciones actualizadas las cuales muestran un hash, como son las direcciones de SegWit o las que luego fueron añadiendo ese hash, sino que están en unas direcciones muy del principio de Bitcoin, muy arcaicas, que directamente su dirección a la que enviar ese Bitcoin son claves públicas. Por lo tanto, en teoría, un ordenador cuántico, dadas estas capacidades, podría revertir esas claves públicas una por una, porque son un montón de ellas. No hay una sola clave pública, sino que esos bitcoins están repartidos en muchas direcciones. Podría robar, en parte, ese bitcoin de Satoshi. Ahora, aquí hay muchísimo debate y muchísimas salidas. Está el punto de vista de realizar un hard fork y considerar estas monedas como fuera de la cadena y que por lo tanto, llegada ese momento en el que fueran a robar el ordenador cuántico esas claves, no estuviesen dentro de la red de Bitcoin y que por lo tanto no existiese un robo. También está el punto de vista de teoría de juegos en el que no conviene revelar la identidad de un ordenador cuántico robando Bitcoin si tú vas a dañar la propia red a la que atacas, cuando ese ordenador cuántico te puede servir para descifrar absolutamente las comunicaciones de cualquier estado, los códigos nucleares, las tecnologías militares. Es decir, ahí hay un montón de debate de teoría de juegos, pero para no liarlos mucho y para resumir, en mi opinión, incluso si se robara ese Bitcoin de Satoshi, Bitcoin seguiría sobreviviendo y Bitcoin seguiría siendo lo mismo, y se parecería mucho al caso de Mt. Gox. Es decir, en 2014 creo que fue, hubo un robo en un exchange de 850.000 Bitcoins. Eso fue un palo tremendo y el momento en el que casi desaparece Bitcoin. Pero han pasado 13 años y Bitcoin sigue siendo más fuerte que nunca. Es decir, no es un problema intrínseco del protocolo que suponga que un ordenador cuántico impida que funcione e impida que vaya a romperse, sino que es más una práctica que pueden cometer ciertos usuarios que no actualicen, como Satoshi, que en ese hipotético caso podrán robar sus fondos, pero por problema de práctica de seguridad, no tanto por lo que supone tener el protocolo de Bitcoin funcionando. Y luego, aparte de eso, y ya para concluir, entiendo que durante estos 15, 20, 25 años existe margen de tiempo para desarrolladores y para gente de la comunidad para ordenar este asunto y ponerlo un poco de vamos a actualizar las direcciones, qué hacemos con esos bitcoins, y poco a poco es lo que llegará a solucionar o a mantener en orden todo este tema. Sí, yo creo que yo siempre voy por la solución más fácil, la navaja de Occam y la teoría de juegos. Yo creo que partiendo de una base, bueno, primero estudié un poco lo de la computación cuántica, no lo tengo, lo estudié un poco, no lo sé a fondo, pero entiendo que para ese algoritmo, no me acuerdo cómo se llamaba, de Moore, De empezaba Shor. con de Shor, sí, el algoritmo de Shor. Para ese algoritmo vos necesitas tener por lo menos 1000 qubits estables, y hoy por hoy para eso tenés que tener 1.000.000 de qubits nominales, una cosa así. Y a día de hoy las computadoras creo que tienen 50, las que más tienen de qubits estables. Generar esos 1000 llevaría por lo menos 10 o 15 años. Y aún así, y ahí vamos a la solución más fácil, suponiendo que yo ataco la red de Bitcoin, hackeo los Bitcoin de Satoshi y la gente deja de creer en Bitcoin porque sufrió un ataque cuántico y Bitcoin se va a cero. ¿Cuál va a ser el incentivo que yo tengo teniendo una computadora cuántica de hackear Bitcoin cuando hay una probabilidad de que luego de hacer eso Bitcoin se vaya a cero y pierda todo el dinero que invertí? ¿Cuándo con eso puedo
hackear comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, hackear la red de bancos, el HSBC, hackear códigos de misiles nucleares. Entonces, yo no veo un incentivo, si yo tuviera una computadora cuántica y quisiera hacer el mal, de ir a agarrar el millón de Bitcoin de Satoshi. Aún así, como decís vos, en Mt. Gox se perdieron 850.000 o se hackearon 850.000 eh, y Bitcoin siguió funcionando. Y Ajá. también para no alimentar el FAD a la gente, es que lo que es vulnerable son un 25% de todos los Bitcoin minados. O sea, no es que O toda la menos. red de Bitcoin Yo diría que o, bastante o menos. menos Mm. o menos, que es con la computación cuántica. Y aparte, el mensaje que hay que dar es que Bitcoin a día de hoy es inhackeable, porque mucha gente, cuando le roban monedas y demás, postean en Twitter, me hackearon y me robaron Bitcoin. No, no te hackearon Bitcoin, se metieron en tu computadora o en tu teléfono móvil usando técnicas de ingeniería social y accedieron a tus claves públicas que se la diste, a tus claves privadas que se la diste vos y te sacaron tus Bitcoin. Pero no te Ujú. hackearon Bitcoin, porque Eso Bitcoin no es. se puede hackear a día de hoy. Eso es, eso es. Y una de las razones fundamentales por la que Bitcoin no se puede hackear es porque tiene un funcionamiento muy sencillo. Es decir, tú no puedes meter instrucciones demasiado complejas dentro de la red de Bitcoin. Tienes o enviar o recibir. Y en base a eso, no existe ninguna función lógica que te permita no envía a este nodo y que este nodo no lo reciba y cuando este nodo sí reciba creas un split chain. Es decir, el script de Bitcoin, el intérprete del código de Bitcoin es una máquina de Turing no completa, se llama, que permite cálculos muy sencillos. Y esos cálculos muy sencillos es lo que también garantiza seguridad dentro de la red. Y es que no hay por dónde inventarse una función mágica que dé la vuelta a una transacción y me haga recibirlo a mí, que este nodo no lo hace. ¿Me entiendes? Es decir, no hay una manera de desarrollar una función lo suficientemente compleja como para engañar a la red en ese sentido. Algo que, por Exacto. ejemplo, sí que se puede hacer con smart contracts dentro de lo que sería la red de Ethereum, que es lo que ocurrió en parte con cuando se hackeó Ethereum en 2022, que le hicieron un rework a la chain y demás. Cuando tienes código complejo dentro de una blockchain, sí que tienes esa vulnerabilidad extra de poder, mediante funciones lógicas, introducir alguna amenaza que sí que hackee el propio protocolo, que sí que suponga que el protocolo falle a la hora de realizar una de sus operaciones. Pero con Bitcoin es como intentar hackear una calculadora que hace uno más uno. No puedes diseñar en base a ese uno más uno un conjunto de cálculos que vayan a romper ese sistema, porque es una cosa muy sencilla. Uno más uno es igual a dos. No puedes engañar a otro ordenador para que él reciba que uno más uno es tres. No sé si me explico. Sí, 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 Y sí, sí. y luego, con respecto a lo que comentabas de teoría de juegos, de que puede haber un estado que, que en el momento en el que destruye Bitcoin se va a cero y ese puede ser su desincentivo de atacarlo. Yo también he oído, por parte de amigos con los que he hablado, que el incentivo directo que puede tener ese estado con la capacidad cuántica es destruir Bitcoin por lo que supone simplemente la existencia de Bitcoin para su riesgo del control monetario que tienen actualmente los estados. Y ese argumento tendría cierto sentido en el hipotético caso de que se considere que Bitcoin lo va a matar el ordenador cuántico o que ese ordenador cuántico no vaya a llegar en el momento en el que Bitcoin está tan absolutamente adoptado que ese estado, si lo destruye, estaría destruyendo sus reservas, porque ya incluso los estados y las entidades más grandes acumulan ese Bitcoin, que yo creo que va a ser el caso en los próximos 15 o 20 años. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, suponete, a ver, que China pueda lograr ese ataque y decir, vamos a atacar Bitcoin porque Bitcoin es una amenaza para nosotros o para nuestra economía. Creo que le va a ser más fácil atacar vuelvo a repetir, las comunicaciones de Estados Unidos. O sea, va a ser más fácil, más sencillo y con menos, ¿cómo es? Daño colateral. Porque Bitcoin es como
como, el otro día hablaba con una persona de las cucarachas, ¿no? Y no me gusta porque la cucaracha es un bicho horrible, pero por el otro lado las cucarachas pueden sobrevivir a ataques nucleares o han sobrevivido, de hecho está estudiado que las cucarachas vienen de antes de los dinosaurios. Y entonces las cucarachas no se mueren, no se extinguen. Podés matar, podés hacer una fumigación en tu casa, pero no se extinguen. Entonces Bitcoin creo que es lo mismo, podés atacarlo. De hecho debe haber sido la red más atacada de la historia. Las direcciones de Satoshi la deben haber querido hackear 1 millón de veces. Y sin embargo ahí está. Sigue. El otro día, el día 3, hice un especial en vivo que habla del cumpleaños de Bitcoin, por un lado analizando todos los milestones que tuvo Bitcoin en 17 años de existencia, y además mostré una página de internet que cuenta todas las veces que Bitcoin fue declarado muerto. A día de hoy se cuentan 450 veces en donde dijeron, no, Bitcoin ya no sirve más. Bitcoin no, Bitcoin va a morir. Y cada vez es imparable. Y te hago una pregunta más personal. ¿Qué te motivó a saltar de tu carrera de ingeniero o de tu carrera o de tu fase de Bitcoiner maximalista solo a crear contenido y a educar en redes sociales? Yo principalmente tenía la necesidad de empezar a compartir esto por el hecho de cuando tú entiendes Bitcoin, cómo funciona, cuando tú entiendes todo esto que venimos hablando, un poco lo que te pide el cuerpo es no rentabilizarlo directamente, pero sí el hecho de poder pues compartirlo con gente también para corroborar en parte que todo es cierto y esto es así, sí, tener gente en la comunidad de la cual también puedas aprender y compartiendo contenido ya a través de las redes creo que es una de las maneras más directas y más cómodas que luego además te entrega un poco la palanca para poder hacer cualquier otra cosa en el futuro, como emprender o una empresa que ayude a centrales eléctricas con todo este tipo de casos de uso que hemos comentado. Entonces veía que era, por mi circunstancia, la situación más cómoda por la cual me podía involucrar en lo que es la comunidad de Bitcoin hispana, a través de ir empezando a subir vídeos y a través de las redes. Y, y también un poco aprovechando esa capacidad creo que tengo de poder bajar a tierra conceptos bastante complejos y bastante abstractos y que me encanta hablar de Bitcoin. Es decir, yo podría estar hablando de Bitcoin con gente que me hace ping-pong, que me devuelve un poco los argumentos, que me comparte. Es decir, no solo a mi padre, que le tengo aburrido de estas cosas, o a mi madre, sino con gente que también un poco me pueda devolver la pelota y ponerme en ciertos problemas o ponerme esos argumentos, testearlos de verdad. Y también pensaba, pues eso, que las redes y hacer comunidad y tratar con gente con conocimientos similares, pues iba a ser muy positivo. No, y aparte creo que uno aprende un montón, ¿no? Porque cuando uno está en las redes, te empiezan a hacer preguntas, te empiezan a preguntar cosas y vos decís, bueno, hay cosas que las sé y que las puedo hablar sin ir a hacer un doble chequeo, mientras que otras cosas que surgen o que se hablan, a mí me pasa de que de repente hago un podcast con alguien y nombra algo que yo no sabía. De hecho, cuando hablo con gente muy técnica, me gusta preguntar mucho porque hay cosas que no entiendo y después las termino reestudiando por mi lado. Entonces, uno cuando comparte el conocimiento, era mi táctica cuando estudiaba en la universidad. Yo estudiaba, me juntaba a estudiar con mis compañeros y le explicaba lo que íbamos a tener en el examen, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos que rendir, por ejemplo, vamos a poner en ingeniería, integrales dobles, flujo, teorema de Gauss y todas esas cosas. Y a mí me gustaba juntarme y explicarle lo que yo entendía, porque lo entendía mejor y de repente si había Claro, algo en que sí, me sí. sabía cuál era el problema en que estaba trabado y atacaba ese problema. Después, generalmente mis compañeros sacaban mejor nota que yo, pero bueno, eso es otra cosa. Creo que aprendés un montón, conectás con gente y por sobre todas las cosas estás colaborando a Bitcoin, ¿no? Porque a veces uno quiere colaborar, pero quizás no es developer, no es técnico y no sabe cómo hacer. Y acá teniendo, como dije antes, cualquiera hoy puede con una computadora, con un ordenador, tener un canal de YouTube. Es tedioso,
al principio cuesta ver que no tenés seguidores, pero después se va haciendo ese feedback y te vas motivando, o podés postear en Twitter, o postear en Instagram, es fundamental. Y hablando un poquito ya de los temas futuros y demás, vos dijiste que el 2026 se viene fuerte. ¿En qué sentido se viene fuerte? ¿Cómo ves que se viene fuerte? No, bueno, ya sabes que a nivel de precio es imposible pronosticar nada y yo nunca lo hago. No sé si a nivel de precio se viene subida, se viene bajada, me cuadra cualquier cosa porque los años en Bitcoin te van un poco enseñando precisamente eso, que es totalmente impredecible y que el flujo de pensamiento o donde tú tienes la energía puesta es en el largo plazo, porque es la única manera en la que Bitcoin puede ser concebido un poco para no volverte loco. Y, y 2026 no sé cómo se vendrá a nivel de precio, nunca, te repito, nunca digo ese tipo de cosas, pero a nivel de, mm, de mi caso, vídeos, a nivel de crecer la comunidad, a nivel de divulgar, a nivel de seguir creciendo y seguir involucrado, eso por supuesto, vamos, porque es algo que ya pretendo hacer para siempre. Perfecto, no, yo tampoco hablo de precio, ¿no? Yo el fuerte, cuando pregunto fuerte es, yo jamás hablo de precios, me preguntan a cuánto va a estar Bitcoin, qué hacemos con Bitcoin, y yo le digo, el que te dice el precio el que te dice este año Bitcoin va a tocar tal número o va a ir abajo a tal número, te está mintiendo. Punto. Simple. Lo que yo digo fuerte en cuanto a si crees que va a seguir creciendo la adopción, si crees que va a haber más tesoreras, si crees que probablemente algún país empiece a adoptar Bitcoin. En ese caso, el fuerte. Hmm, Después el precio hmm. es un valor más, es una señal adicional de Bitcoin. Sí, o sea, en el sentido tecnológico, todos los años va a haber un poco más y todos los años habrá habiendo noticias y todos los años irá apareciendo una empresa nueva que es tesorera, una empresa o un supermercado que de repente acepte pagos en Lightning, una empresa que de repente empiece a depositar ese capital extra que tiene en Bitcoin y a su vez los años en los que sube mucho el precio, que no sabemos si va a ser 2026, 2027 o cuándo, pero esos años también empujan mucho ese tipo de adopción más tecnológica y de capital y financiera. Pero independientemente de lo que haga el precio, yo sí que creo que Bitcoin siempre va a tener un porcentaje de crecimiento a nivel técnico y tecnológico porque cada vez hay más gente hablando de ello, cada vez hay más empresas considerándolo, cada vez es más relevante, cada vez ha pasado más tiempo desde que Bitcoin existe y por lo tanto se aumenta esa oportunidad para que pueda ser conocido, para que pueda ser considerado. Y al fin y al cabo, eso mes tras mes, año a año, halving a halving, yo siempre le digo esto a mis amigos, que la referencia está en el halving, es decir, cómo estás este halving con respecto al halving anterior, tanto a nivel de precio como a nivel de adopción, como a nivel de tecnología, como a nivel de desarrollo. Y yo creo que es precisamente ahí, halving a halving. El próximo es en 2028, pues en 2028 veremos cómo de lejos o cómo hemos crecido con respecto a 2024. Y esa es la referencia un poco que yo voy teniendo, pero siempre creo que año a año va a existir una tendencia de que se hable más de Bitcoin. Independientemente del precio, que evidentemente los años que suba mucho o no baje tanto, eso va a ser una locura. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué proyectos o herramientas te emocionan más o lo ves mejor en este momento? ARC, Fedimins, Noster. ¿Cuáles son los proyectos que más te interesan en este momento? Principalmente el desarrollo sobre todo de Lightning Network porque creo que es súper, súper útil. Es decir, construir una red de pagos instantáneos encima de Bitcoin me parece algo que es absolutamente obligatorio, más allá de que el resto de capas 2 también puedan ofrecer este servicio de otra manera distinta que lo haga Lightning, pues de alguna manera más custodial, pero que sea más privada en términos de información de la transacción, etcétera. Pero es sobre todo, creo que la red de pagos dentro de Bitcoin, la principal va a ser Lightning, y que eso vaya a empujar también a otros desarrollos de capas 2 que, que puedan ayudar a utilizar Bitcoin con más comodidad
y sobre todo para un rango más amplio de usuarios. Es ese desarrollo de las capas por encima que el que tiene que llegar ya por parte de las empresas, por parte de la industria, y ya es lo que te comentaba antes, ya no vemos solo un desarrollo súper fuerte de entidades enormes que ofrecen intercambio y acceso y liquidez al mercado, sino empresas que construyen directamente encima de Bitcoin y ofrecen capas 2 como Lightning, como Arc, o sea, esas capas que están construidas encima. Y a nivel personal, una de las intuiciones o ideas más absolutamente rompedoras me parece el tema de ciberseguridad con Bitcoin, es decir, empezar a proteger sistemas utilizando Bitcoin, no como protocolo, sino, pues, por ejemplo, cobrando por cada petición, cobrar satoshis y que eso suponga gastar energía a quien quiera hacer denegaciones de servicio. Ese tipo de construcciones y de productos de ciberseguridad con Bitcoin me vuelven loco, aunque todavía son muy, muy, muy pequeños y no hay mucho desarrollo, pero tengo sobre todo ahí puesto el ojo por ver cómo va avanzando. Perfecto. ¿Y un consejo para alguien nuevo? ¿Qué le dirías? ¿Por dónde arranca? Que no empiece por el precio, que se olvide de la volatilidad, que no pregunte si está alto o está bajo, que no pregunte si es pronto o es tarde, que no vaya desde ese punto de vista, que entienda por qué existe Bitcoin, qué problema quiere resolver, qué consecuencias tiene. Eso le va a llevar a entender la inflación, le va a llevar a entender el dinero fiduciario, cómo funciona el dinero actual, qué significa utilizar efectivo, qué significa utilizar Bizum, qué es una transferencia, cómo ese dinero puede funcionar. Vas a entender cómo funciona un servidor si corres un nodo, vas a entender cómo conectar tus wallets, es decir, vas a empezar a entender un montón de cosas de, que suponen la existencia de Bitcoin, que son mucho más importantes que los 100 euros que puedas ganar si inviertes en Bitcoin y vendes dentro de un mes, o si consideras que está muy bajo, si está muy caro, etcétera. Porque Bitcoin no es eso que te va a hacer rico y no es el punto de vista que debe tener la gente, ni debe ser la inversión del año y el pelotazo. Debe ser, sin ninguna duda, y en mi opinión, considerado a larguísimo plazo y en ese periodo entender todo la razón de su existencia que te va a, de alguna manera, entender el sistema en el que vivimos. Y eso es más valioso, en mi opinión, que el poder ganar dinero rápido invirtiendo en Bitcoin. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves el futuro de Bitcoin? Lo veo bien, lo veo inevitable, en cierto sentido. Lo veo, no sé a cuánto estará, no sé si va a ser un proceso lento o rápido, no sé si va a ser mañana, en un mes, en 10 años, pero por todo esto que hemos estado intentando desgranar en este podcast, lo veo como algo que es igual de relevante que Internet, es igual de relevante que la inteligencia artificial o incluso más. Y cuando existe algo así tecnológicamente no puede pasar desapercibido. Totalmente de acuerdo. Sí, el futuro la verdad que es brillante. Y si el que escuchó este podcast con todo lo que se habló hasta ahora no se da cuenta que el futuro es brillante, te recomiendo que siga estudiando Bitcoin, que se lo vuelva a escuchar, que vaya al canal de Nico y se vea todos los videos, que se vea todos los videos de mi canal para que vea lo bullish que estamos con Bitcoin y no estoy hablando del precio. Así que bueno, Eso para es. cerrar la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Te iba a decir cuántos sois, pero sí, no sé, le diría que cuánto tardó, no sé, es que son tantas cosas, tendría que pensármelo bien, pero la primera pregunta que yo le haría es si él de alguna manera creía que estaba creando la tecnología más importante del siglo XXI y si era consciente de la que iba a liar, porque si ahora mismo Satoshi sigue vivo y se mete en la red de Bitcoin y mira el hash rate o mira el precio, o mira la cantidad de nodos que hay, no sé yo si se lo creería o eso, si realmente pensaba que la iba a liar tan fuerte como la ha liado, porque la ha liado, la ha liado. Yo, yo creo que sí, creo que sí,
Y te corrijo una cosa, no es la tecnología más importante del siglo XXI, es la tecnología más importante de la historia de la humanidad, porque viene a resolver lo más básico que es inicialmente sirve para resolver lo más básico, que es arreglar el dinero, arreglar, es un sistema de información perfecta entre seres humanos, y eso nos va a llevar a que no haya ventajas, que todo sea transparente, que hacer las cosas mal tenga una penalización, que cueste más. Hoy en el mundo fiat que vivimos, es mucho más costoso hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Bitcoin, como vos lo explicaste, lo invierte. Es mucho más fácil hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Entonces, creo que solucionar esos problemas básicos de la humanidad, y hacer esto, no, Don't Trust Verify y todo eso, creo que Bitcoin para mí es la tecnología más importante de la historia de la humanidad, porque nos va a llevar a la humanidad a límites que jamás lo pensamos. Pero bueno, lo dejamos ahí y vamos a ver qué nos depara el futuro. Estamos, como dijimos, recontra bullish. No hablamos del precio, pero es recontra bullish. Así que bueno, Nico, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Nada, yo estoy en YouTube, buscas Nico Sobrino y ahí te va a salir. Estoy en Twitter, estoy empezando un poco también a subir en Instagram y en TikTok, pero nada, simplemente agradecerte esta oportunidad porque, como he dicho antes, que es la primera vez que debuto fuera de mi canal hablando de Bitcoin para el público y que podamos seguir haciendo estos podcasts cada cierto tiempo y actualizarnos. Totalmente de acuerdo. Siempre bienvenido, como le digo a todos. Tienen la puerta abierta de este canal. Yo particularmente creo que todos tenemos algo para decir, no me importa si tengas 1 millón de seguidores o tengas 50, para mí todos tenemos algo importante, todos tenemos una visión, y en esta construcción que vamos haciendo, nos hacemos más sabios nosotros y hacemos a Bitcoin mucho más grande. Así que, Nico, desde ya, bienvenido para cuando quieras. Vamos a tener otras charlas a futuro, porque la verdad que me encantó ese approach, que no todo el mundo lo tiene, de la energía, de entender ciertas bases, desde la parte ingenieril, bueno, que son fundamentales también, como decís vos, para una persona que entre en Bitcoin, que no se preocupe por si va a ganar 100 o 200 euros en 2 meses, sino que entienda lo fundamental, que reduzca todo a la base fundamental, que es fuerza, masa por aceleración, y ahí entienda cómo funciona todo y cómo el poder que tiene Bitcoin. De nuevo, te agradezco, que tengas unas muy buenas tardes allá en España, y bueno, nos veremos en unos meses. Muchas gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto, y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos dan un like, se suscriben al canal, nos siguen en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudan en la titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats, y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.